Bien, para poder darle continuidad a este tema de los números primos, esa es la segunda parte de los videos de esta semana. Debemos aprender otras cositas. Yo espero que este video sea más cortico porque sé que tienen otras áreas a las que atender, pero si no lo hacemos de esta manera puede que se nos quede algo en el aire. Entonces, lo primero que yo quisiera pedirles es que nos memoricemos estos primeros 5 números, que son los primeros 5 números primos los primeros 5 números primos que nos propone esta criba de Eratóstenes. Los vamos a necesitar mucho. Además, porque en otros temas que vamos a ver más adelante los vamos a necesitar. Entonces, si no los tenemos presentes desde ya, cuando ya los necesitemos otra vez, no nos vamos a acordar de ellos. Entonces recuerden, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11 son los primeros números primos. El 1 no es número primo, porque para ser número primo debe tener 2 divisores, y al ser el 1, pues esta condición no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cómo es que funcionan los números primos. Por ejemplo, si este número lo dividimos por 9 y nos da exacto, si nos da exacto, es un número compuesto porque tiene un divisor más. Hasta ahora que conocemos, pues. Si no, es primo. Vamos a mirar. 27 dividido en 9. El 2 es más pequeño que el 9, no puedo dividir. Pero los dos juntos sí me permiten dividir. En la tabla del 9 que me dé 27, 9 por 3 es 27. Resto y me da 0. 7 menos 7, 0 y 2 menos 2, 0. O sea que el número 27 no es primo, porque 9 es divisor de 27. O sea que el número 27 es producto de 9 por 3. 27. Mientras que estos números primos que están arriba solo son producto de 2 números. Por ejemplo, 2 por 1 o 1 por 2. 3 por 1, 5 por 1, 7 por 1, 11 por 1. De ningún otro. No vamos a encontrar dos números multiplicados aparte de 1, por ejemplo, de 1 y 11 que nos dé 11. Por eso es un número primo. Mientras que sí vamos a encontrar números que multiplicados aparte de 27 por 1, porque es que 27 por 1 también da 27. No vamos a encontrar, por ejemplo, en los números primos nunca vamos a encontrar otros dos números que multiplicados nos den algún número primo, porque solo tienen 2. Solo puede ser producto de 1 por el mismo o el mismo por 1. O sea que este número es compuesto. Aquí tenemos un número primo, el 17. Y quiero comprobarles que solamente 17 es producto de 17 por 1. Este es un solo ejemplo, pero si hiciéramos este ejemplo repetido con cada uno, nos damos cuenta que pasa la misma situación. Solamente va a ser producto del mismo número por 1 o al revés. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacerlo un poquito rápido en esta parte para que agilicemos. 17 dividido 1. El 1, vamos a dividir por el 1 entonces. Separamos el 1 en el 1, como lo suelen decir algunos, o en la tabla del 1 que me dé 1, 1 por 1, 1. Resto y me da 0. Bajo el 7. 1 el 7 en la tabla del 1.
7, 1 por 7, 7, resto y me da 0. Entonces ya sé que el 1 sí es divisor de 17. Sí es. Seguimos acá. Seguimos. Entonces, 17 dividido 2. El 1 no me da para dividir con el 2. El 17 juntos sí. En la tabla del 2, que me dé 17. 2 por 8 es 16. Si yo resto, 7 menos 6 es 1 y 1 menos 1 es 0. Terminé la división. Me dio más que 0. No es divisor de 17. Seguimos aquí. 17 entre 3. 3 por 5 es 15. A 7 le resto 5, me quedan 2. Y a 1 le resto 1, 0. Resulta que tampoco me dio 0. No es divisor. Vamos a dividir por el 4. Cojo dos cifras y en la tabla del 4 que me dé 17. 4 por 4 es 16. Resto, a 7 le resto 6, 1 y a 1 le resto 1, 0. Tampoco medio exacto, no es divisor. Sigamos con el 5. 17 dividido 5. 5 por 3 es 15. Si resto, a 7 le resto 5, me quedan 2 y a 1 le resto 1, me quedan 0. Tampoco medio exacto. 5 no es divisor de 17. Bien, vamos con esto. 17 dividido 6. En la tabla del 6 que me dé 17. No hay. 6 por 2 es 12. Resto. A 7 le quito 2, 5. A 1 le quito 1, 0. Tampoco medio exacto. 6 no es divisor de 17. 17 entre 9. Me salté al 9 porque para que podamos llegar al 17. Porque ya vemos que todas estas son inexactas. Sigamos. En la tabla del 9 que me dé 17. Solamente el 1. Porque si fuera 9 por 2 ya nos pasamos. 9 por 1, 9. Resto. De 7 no puedo sacar 9. ¿Qué voy a hacer? Este 1 me va a prestar 1. Y voy a contar los pasos desde el 9 hasta el 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alcancé a dar 8 pasos. O sea que del 9 al 17 hay 8 pasos. Este 1 que había aquí ya no está porque se lo presté al 17. Ya me lo gasté. O sea que ya no es un 1, es un 0. A 0 le resto 0, 0. Por lo tanto, ¿nos dio más que 0? Sí, 9 no es divisor de 17. Sigamos aquí. 11 dividido 15. Cogemos dos cifras. ¿Qué vamos a hacer? 17 dividido 15. Cogemos las dos cifras. Ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? El 1 para el 1 y el 5 para el 7. Voy a tapar este 5 en el divisor y voy a tapar este 7 en el dividendo. Y voy a tener como referencia entonces al 1. Entonces yo digo, el 1 en la tabla del 1, 1. Y ahora sí multiplico. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Eso lo debo restar. A 7 le resto 5, 2. A 1 le resto 1, 0. ¿Nos dio más que 0? Sí. Por lo tanto, 15 no es divisor de 17. 15. 15 no es divisor de 17. 17 entre 17. Cojamos las dos cifras. De nuevo, tapamos aquí y tapamos aquí. Y tenemos como referencia al 1. Y hacemos el proceso.
El 1 en la tabla del 1, pues 1 por 1. Y multiplicamos 1 por 7, 7, 1 por 1, 1. Y restamos. A 7 le resto 7, 0. Y a 1 le resto 1, 0. Fin de la división. ¿Nos dio exacto? ¿Nos dio 0? Sí. 17 sí es divisor de 17. Si nosotros fuéramos a hacer el ejercicio que hicimos en el video pasado, divisores de 17, ¿qué elementos o qué números pertenecerían al conjunto de los divisores del 17? ¿Cuáles nos dio 0? En el resto o en el residuo. El 1. El 2 no, el 3 no. Ningún número, solo el 17. O sea que el 1 y ningún número, solo hasta el 17. 17. Si notamos, los divisores de 17 solo son dos, el 1 y el 17. Esta es la cualidad de un número primo, que solo tiene dos divisores, el mismo número y la unidad, o el 1. En este caso, si fuéramos a hallar los múltiplos de 27, ya tendríamos 3. Por ahora, ¿podemos extraer más? Tendríamos que hacer este ejercicio para saber. Entonces, este tendría 3 divisores. Por ahora, el 1, el 27 y el 9. Con un solo divisor que encontremos de más, ya lo descartamos como compuesto. Así que de esta manera es como sabemos si un número es primo compuesto. Y además que lo que quería hacer era que reconociéramos realmente y que comprobáramos que los números primos, uno de ellos al azar, siempre cumple con la condición de tener 2 divisores. Quizás haya sido muy redundante en lo de los 2 divisores, pero quiero que en algo les quede al menos esa frasecita. El número primo solo tiene 2 divisores. Vamos a responder este problema. Pero para responderlo bien, lo primero que debemos hacer es leerlo. Entonces dice: en un grupo de cuarto hay 31 estudiantes. Tienen que hacer grupos iguales para una competencia. Ninguna persona puede sobrar. ¿Cuántos grupos pueden formar? Ya hay una información que nos interesa en este problema. Aparte de que ya hay unos datos, hay una información que nos interesa. ¿Cuál? Que un grupo de cuarto tiene que formar grupos para una competencia. Esa es la información central del problema. 2. Que ese grupo de cuarto tiene 31 estudiantes. Además, también nos preguntan que ¿cuántos grupos pueden formarse? Con esos elementos que subrayamos, vamos a responder el problema. Lo primero que yo ya sé es que para saber cuántos grupos puedo formar con el número 31, yo tendría que empezar 31 dividido 1, 31 dividido 2, 31 dividido 3. Pero ya que conocemos el tema de los números primos y poseemos la criba de Eratóstenes, miramos, 31 aparece como número primo. O sea que si es un número primo, solo tiene 2 divisores, 31 y 1, porque solo se puede expresar de esta manera: 31 por 1 o 1 por 31. No van a haber 2 números que tengan como producto el 31. No. O sea que si ya nos dice la criba de Eratóstenes que este es un número primo, ya podemos responder esa pregunta. ¿Cuántos grupos se pueden formar? Sabemos que podríamos formar 2 grupos. Un grupo de 31 estudiantes. O la segunda opción o alternativa,
31 grupos de un estudiante. Solamente tenemos estas dos alternativas. O sea que esta fácilmente podría ser la respuesta al ejercicio. Y en ciertos términos lo es. Pero la solución de problemas matemáticos o enunciados matemáticos nos pide que escribamos una respuesta. Recuerden que he sido muy insistente en que las respuestas a los enunciados matemáticos deben estar contextualizadas. ¿A qué me refiero? A que hay una parte de la pregunta que debe ser utilizada en la respuesta. Por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cuántos años tienes? Yo respondo, tengo tantos años, tengo 20 años, tengo 22 años. Pero hay gente que le preguntan ¿cuántos años tiene? 18. O me preguntan ¿cómo estás? Bien. Cuando lo normal sería ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y usted? ¿Cierto? Mire que cada una de estas respuestas ya ha utilizado un fragmento de su propia pregunta para responderla. Eso es lo mismo que debemos hacer aquí. Entonces, ¿cuántos grupos se pueden formar? No tenemos que utilizar todas las palabras de la pregunta para hacer o formular la respuesta. Con unas cuantas nos bastan. Si la pregunta es ¿cuántos grupos se pueden formar? Hay gente que hace esto. Un grupo de 31 y 31 grupos de 1. Lo normal o lo adecuado sería ¿cuántos grupos se pueden formar? Se pueden formar un grupo de 31 estudiantes. O 31 grupos de un estudiante. De esta manera logramos dar respuesta. Muchos dirán, pero profe, ¿cómo así que 31 grupos de un estudiante? Un estudiante no es un grupo. Yo lo sé. Lo que quiero dar a entender es que solo hay dos alternativas. O que se hagan todos en grupo, que sea un grupo de 31, o que cada uno se haga solito y tengamos 31 personas haciendo las veces de grupo, ¿cierto? Entonces, y algunos otros dirán, pero profe, ¿por qué simplemente no hacemos otros grupos? La respuesta es porque el problema nos decía, ninguna persona puede sobrar. Y esa condición ya nos indica que busquemos los divisores de este número. Los divisores de este número. Y este número solo tiene 2. 31 y el mismo número. Entonces ustedes me dirían, profe, pero es que ¿podemos formar otros grupos? La respuesta es esta. No, es un número primo y solo tiene 2 divisores, 31 y el mismo número. Sin embargo, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, 31, y muchos dirán, yo lo partiría a la mitad. Recordemos que cuando hablamos de mitad, estamos hablando de el 2, de dividir entre 2. Entonces, el 3 es mayor que el 2, puedo dividir. 2 por qué me da 3. 2 por 1. 2 por 1, 2, no nos da 3, pero si acerca a 3 le resto 2, 1, bajo el 1. Atención, en la tabla del 2 que nos dé 11. 2 por 5, 2 por 5 no nos da 11, pero se acerca. 2 por 5 es 10, resto y nos da 1. Si notan, no nos dio exacto, nos dio más que 0. Por lo tanto, nos sobraría una persona. Haríamos 2 grupos de 15 y nos sobra una persona por aquí. Y si lo hiciéramos así, no estaríamos cumpliendo con la
con este requerimiento que nos da el problema, con esa cualidad de que ninguna persona puede sobrar. Entonces ahí quedó comprobado que el 31 es un número primo, porque solo tiene 2 divisores. ¿Y cómo respondemos una pregunta? Atendiendo a la reacción de la misma pregunta, para que la respuesta no nos quede suelta. Hasta aquí el video de esta semana. Recuerden que nos estaremos viendo aquellas personas que puedan participar en la videoconferencia, en el aula virtual. Los que no puedan, pues dele sus dudas, anote sus dudas y déselos de pronto a un compañerito que sí pueda entrar y le dice: compañerito, hágame el favor y hágale esta pregunta al profe que no entendí. Y su compañero seguramente me hará la pregunta y yo, si tengo la respuesta, con mucho gusto se las doy. Y su compañerito le hará también el ejercicio de darle la respuesta que yo le proporcione. O también les dejaré la clase grabada y se la subiré al blog. Muchas gracias, espero que nos veamos muy pronto.